Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que vean esto. Vamos a nuestra segunda clase entonces del lenguaje sencillo en línea. La primera sesión vimos la habilidad de identificar. ¿Por qué? Porque estamos viendo las 6 habilidades que va a medir la prueba de competencia lectora. Vimos lo que era identificar, hablamos sobre que todo estaba en el texto, que por lo tanto no había nada que inferir ni nada que opinar, y que había que tener cuidado con el parafraseo, que estaría bueno, significa lo mismo, pero con otras palabras. Eso fue el video pasado que lo pueden encontrar en este mismo canal de YouTube. Y hoy día nos vamos a meter en la habilidad que están viendo en pantalla, segunda, que se llama sintetizar, una habilidad muy importante. Específicamente vamos a trabajar con el tema, con la idea principal, pero también con el título y las palabras clave. Vamos a ver brevemente de qué se trata esto. El tema, eso es lo primero que vamos a ver. Bien, cuando nosotros queremos conocer el tema de un texto, lo básico es saber que nos están preguntando de qué se trata ese texto o de qué habla ese texto. Como cuando alguien nos dice si fuimos a ver tal película y le decimos que sí, y nos dice, ya, ¿y de qué se trataba la película? ¿De qué se trata el libro que estás leyendo, el disco que estás escuchando? ¿Cómo estuvo la fiesta? Uno cuenta el tema. El tema es una idea global que atraviesa el texto, lo vamos a poder encontrar a lo largo del texto de distintas maneras, con un pronombre, con un sinónimo, lo vamos a encontrar siempre presente, es global. También es breve, es un concepto, no se extiende, no se alarga, una oración corta, una frase o un concepto. Bien, entonces tenemos esos 3 elementos para encontrar nuestro tema. ¿De qué se trata el texto? Es global, aparece a lo largo del texto, y es breve, es conceptual. ¿Ok? Ojo, para encontrar el tema, 2 tips. El primero de ellos, el título. ¿Por qué? Porque el título está compuesto de tema e idea principal. Entonces, cuando nos encontremos frente a un texto no literario, expositivo, argumentativo, el título también nos va a indicar cuál es el tema. En el caso de los textos literarios, ahí hay que tener más cuidado porque el título va a ser un indicio, una pista, puede ser metafórico. Pero el título nos ayuda mucho a encontrar el tema. ¿Qué otro elemento es importante? La fuente. ¿Por qué? Porque nos va a decir qué tipo de texto enfrentamos. Y ahí, si el texto es expositivo, el tema siempre va a estar en la introducción. Y si el texto es argumentativo, el tema siempre va a estar en la tesis. Va a ser indiciario. La tesis nos va a decir, esto digo yo sobre el tema. Y por lo tanto lo vamos a poder encontrar de inmediato. Eso es el tema. Pasemos ahora a la idea principal y luego veremos todo esto aplicado en algunos ejercicios. ¿Cuál es la idea principal? Fíjense, si el tema era de qué se trata el texto, la idea principal, la pregunta que va a tener es ¿qué se dice sobre el tema? ¿Por qué? Porque nace del tema. Depende de la existencia de un tema. Entonces la pregunta será ¿qué se dice sobre ese tema? La idea principal sí se extiende más. ¿Por qué? Porque profundiza, detalla, complementa al tema. ¿Se acuerdan que dijimos que el tema no, era breve, conceptual? ¿Por qué? Porque la idea principal se encarga de explayarse sobre el tema, de explicarlo más detalladamente, de forma más específica. Bien, esos elementos son claves a la hora de encontrar una idea principal. Nuevamente, ¿qué nos sirve para encontrarla sin tener que leer todo el texto? El título, muchas veces va a estar ahí también la idea principal, la fuente, para saber de qué tipo de texto se trata, ya que si es un texto expositivo, la idea principal también va a estar en la introducción, y si es un texto argumentativo, la idea principal va a ser precisamente la tesis. ¿Qué opino yo sobre algo? ¿Qué se dice sobre un tema? ¿Ok? Entonces esos son pequeños tips para que ustedes los identifiquen. Pero veamos entonces, en términos generales, tema, ¿de qué se trata el texto? Idea principal, ¿qué se dice sobre el tema? Tema es una idea global.
aparece a lo largo del texto. La idea principal, va a haber una idea principal para todo el texto y van a haber ideas principales para cada parte del texto. Por ejemplo, si tiene 5 puntos, cada punto va a tener una idea principal. El tema era una idea breve, conceptual. La idea principal se explaya, se extiende, profundiza el tema. ¿Bien? Es bueno tener ese comparativo para tener claridad cuando hablamos de uno o de otro. Vamos al primer ejercicio y aquí ustedes se van a dar cuenta de esto aplicado. Bien, veamos de qué se trata. Dice más o menos así, cuidado con esto. Necesitamos ser solidarios. Ese es nuestro título, lo vamos a destacar, ¿cierto? Vamos a ir a destacar. Necesitamos ser solidarios. Ese es el título. Vamos a destacarlo más grande. Ahí está. Necesitamos ser solidarios. Ahí tenemos nuestro título. Luego, sabemos que el título nos va a aportar cierta información, pero vamos viendo el texto. ¿Qué dice? La solidaridad es una actitud, señala, ¿cierto? La solidaridad es una actitud, ahí está, que se aprende. En la convivencia con las demás personas podemos darnos cuenta de que es posible llegar a ser unidos, de que es posible practicar la igualdad y el diálogo. En cambio, lo contrario a la solidaridad es el individualismo y el egoísmo. Es posible, pues, que aprendamos a ser solidarios. Bien, de inmediato nosotros tenemos que captar algunas palabras clave. Solidaridad aparece al comienzo del texto, aparece en la parte central del texto y aparece al final del texto. ¿Ya? Convivencia tiene que ver con la solidaridad, unión, precisamente, diálogo, igualdad. O sea, el concepto solidario, el concepto de lo colectivo, de lo común, aparece a lo largo del texto. Y además, como dijimos delante, está en el título. Por lo tanto, nuestro tema es precisamente la solidaridad. ¿De qué se trata esta parte del texto? De la solidaridad. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque es una idea breve, es una idea global que atraviesa el texto y obedece a la pregunta de qué se trata el texto, de la solidaridad. ¿Y cuál es la idea principal? Bueno, ahí nosotros de inmediato decimos la pregunta, ¿de qué se dice sobre el tema? Como ya tenemos el tema que es la solidaridad, nos tenemos que preguntar, ¿qué se dice sobre la solidaridad? Y vamos a ver aquí. Es una actitud que se aprende. Eso es lo primero que se dice. Con los demás, en la convivencia. ¿Ok? ¿Y qué otra cosa se dice sobre la solidaridad? En cambio, lo contrario es el individualismo y el egoísmo. Se dice que lo contrario a ser solidario es ser individualista y egoísta. Es posible, pues, que aprendamos. Por lo tanto, fíjense lo que aparece acá. ¿Qué es lo que se dice sobre la solidaridad? Al comienzo se dice que se aprende y al final nuevamente se dice que se aprende. ¿Cuál es la idea principal? Que se puede aprender a ser solidarios y por lo tanto dejar de ser egoístas e individualistas. ¿Se dan cuenta? Tema, idea principal. Ahí está. Vamos a un segundo ejemplo para que nos pueda quedar incluso un poco más claro. Dice así. Los antiguos creían que las estrellas eran agujeros que habían en el cielo, a través de los cuales la luz que había al otro lado, ¿cierto?, del cielo, se filtraba hacia nosotros, como si fuese una especie de salero. Hoy sabemos que las estrellas son algo curiosísimo, mucho más interesante y complejo. Todas las estrellas son enormes bolas de gas como nuestro Sol, y como este, sacan su energía de la misma clase de procesos, ¿cierto?, y de manera similar. Ya, aquí ya tenemos palabras clave. Ya podemos ver un término que atraviesa nuestro texto y se extiende entonces a lo largo de él. Fíjense, dice así. Los antiguos creían que ahí aparecen las estrellas, ¿cierto? A través de los cuales, agujeros a través de los cuales la luz que había al otro lado se filtraba hacia nosotros. Hoy sabemos que las estrellas, aparece de nuevo. Todas las estrellas son enormes bolas de gas como nuestro Sol.
¿cierto? Y sacan su energía, la energía de las estrellas, de la misma clase de proceso. Se dan cuenta que las estrellas es el término que atraviesa el texto, por lo tanto el tema son las estrellas. ¿De qué se trata? De las estrellas. ¿Y cuál es la idea principal? ¿Qué se dice sobre las estrellas? Y aquí hay un elemento clave. Fíjense, que son los antiguos y hoy. Hoy sabemos, los antiguos creían. Entonces se dice, ¿qué se dice sobre la estrella? Se dice que los antiguos creían una cosa, pero que hoy sabemos que es distinta. ¿Se dan cuenta? Es un cambio temporal. ¿Qué se dice sobre las estrellas? Que los antiguos creían que eran agujeros que habían en el cielo. Y además se dice que hoy sabemos que no es así, sino que ejecutan un proceso similar al Sol. Por lo tanto, lo que se dice sobre las estrellas en definitiva es que su percepción es distinta dependiendo del tiempo. ¿Okay? ¿Se dan cuenta de qué se trata el texto? ¿Qué se dice sobre el tema? Bien. Ahí tenemos entonces tema e idea principal. Básicamente ahí aparece trabajado. Número 1, la solidaridad es una actitud que se aprende. Número 2, diferencia de conocimiento de las estrellas en la antigüedad y en la actualidad, o sea, hoy. Eso entonces es nuestra clase de hoy y hagamos una síntesis precisamente de la síntesis para que nos quede claro. Número 1, la habilidad que vimos hoy día se llama sintetizar. Número 2, los conceptos clave a la hora de sintetizar son tema, idea principal, título y palabras clave. El tema obedece a la pregunta ¿de qué se trata el texto? Es una idea global que atraviesa el texto y es breve, un concepto, una frase, una oración corta o un concepto. La idea principal, en tanto, depende del tema, viene del tema y obedece a la pregunta ¿qué se dice sobre ese tema? La idea principal es más larga porque profundiza o detalla el tema. En el caso del título, el título es una ayuda, ya que va a estar compuesto en los textos no literarios, expositivo o argumentativo, por el tema y la idea principal generalmente. De modo que si yo quiero acceder a un tema o a una idea principal, puedo guiarme por el título en los textos no literarios. El caso de las palabras clave son precisamente esos, ayudas esenciales, puesto que nos permiten determinar el tema, ya que es una palabra que aparece siempre a lo largo del texto, de una u otra manera. Y una vez que tenemos ese tema a través de las palabras clave, será más fácil darnos cuenta de la idea principal, qué se dice sobre ese tema. Las palabras claves entonces nos ayudan en nuestro poder de síntesis. Esperamos que esta clase te haya servido y nos vemos en la siguiente, donde veremos una nueva habilidad. No te olvides de seguirnos en nuestras distintas plataformas de lenguaje sencillo y hacer circular estas clases para que te sirvan en la prueba de transición. Que estés muy bien. Nos vemos.